Cordial saludo para todos los jóvenes del Ministerio Juvenil 100% Libres. Mi nombre es Hernando Callejas Tobar, por la gracia de Dios, pastor del Centro Misionero Bethesda en Cibaté, Cundinamarca. Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Juan Camilo López y estaré con ustedes contándole a continuación el relato de mi vida en una de las áreas que la mayoría de los jóvenes han pasado o están pasando en estos momentos. Pertenezco a la Iglesia Centro Misionero Bethesda de Soacha, hago partícipe como liderazgo de el Ministerio Cristo para Todos, es el ministerio que predica en las calles. Nací en cuna cristiana y esta es mi historia, en donde puedo decirles a ustedes de que hay una salida. Cuando tenía aproximadamente 6 años, recuerdo que empecé a despertar un deseo sexual. Creo que a raíz de la concupiscencia que heredé de mi papá y de mi mamá, porque ellos también llevaron una vida sexual desordenada. Y recuerdo que cerca de mi casa habían unos niños con los que compartíamos y empezamos a despertar ese deseo sexual, y la primera oportunidad en la que nosotros comenzamos a satisfacer ese deseo fue con un animal. Yo recuerdo que a uno de los niños se le ocurrió tener relaciones sexuales con una gallina. Y desde ahí empezamos a hacerlo durante algunas oportunidades. Aproximadamente a la edad de 13 años en el colegio comencé a curiosear en el tema pornográfico. Comencé en una vida de niño muy pequeño en ver videos pornográficos a escondidas de mi papá, de mi mamá. Mi hermana mayor siempre me advertía en que no viera esta clase de videos, pero el deseo y la satisfacción del que yo ver estos videos pornográficos me llevó a altos niveles. Fuimos creciendo, nadie se enteró de esto, mamá, papá, nadie, porque lo hicimos oculto, pero fuimos creciendo y el deseo sexual fue creciendo. Recuerdo que al vivir en el campo, muy cerca a la familia, había una persona que compartía con nosotros y él, creo, también tenía un problema en su área sexual, y en alguna oportunidad me invitó a cierta casa, a cierto lugar que estaba solo, y me propuso que tuviésemos relaciones. Él me compró con unos dulces que ustedes conocen como Coffee Delight. Yo era un niño en el campo, para que a uno le llevara un dulce era muy de vez en cuando, y yo acepté a cambio de que me diera los dulces, y desde ahí él empezó a tocarme, abusó sexualmente. Es por eso que a la edad de 17 años conocí la primera mujer. Pagué por tener mi primera relación sexual. Luego comencé a trabajar a los 18, 19, 20, 21 y 22 años. En esos momentos, cada vez que recibía dinero mensual, esa era mi adicción: pagar por tener relaciones sexuales. Tuve aproximadamente más de 20 relaciones sexuales. De más, es allí donde comienza a nacer el espíritu de sexo. Fue pasando el tiempo. Eso se terminó, nosotros nos vinimos del campo, llegamos a la ciudad de Bogotá y eso se terminó, pero en mí ya quedó una depravación, una inmoralidad. A lo que llego a la ciudad de Bogotá, la perversión es mucho mayor porque los muchachos de ciudad tienen muchas malas costumbres. Se nos enseña en el grupo de muchachos con el que compartíamos a masturbarnos, y empieza una vida sexual de masturbación. Les voy a hacer explícito para que puedan entender la gravedad del caso. En oportunidades hasta 7, 8 veces al día caía en masturbación. ¿Por qué? Porque había una depravación en el corazón terrible. Veía pornografía, que creaba en mi mente fascinaciones con muchachas del colegio, con profesoras, con canales de televisión, y la perversión cada día fue aumentando. ¿Por qué?
Yo cumplo aproximadamente 13 años de edad. Hasta ese momento nunca había tenido una relación con una mujer, pero se empieza a dar la oportunidad de tener relaciones sexuales y me llego a una mujer que tenía aproximadamente unos 28 años de edad, una mujer bastante adulta, y tengo con ella relaciones sexuales. Adulteré con mujeres casadas, tuve relaciones sexuales con esposas de unos amigos, tanto así que hablaba con ellos y al salir del trabajo estaba con ellas sexualmente. Después de todo este proceso comencé a tener novias mayores que yo, mayores donde ellas me daban dinero para comprarme mis zapatillas, mis perfumes, mis camisas, y es allí donde comencé a desordenarme sexualmente. De ahí, en esa etapa de juventud, llegaron las fiestas, llegaron las farras, como lo decimos normalmente, tanto así que esto era totalmente adictivo, muy adictivo. De ahí en adelante, en el colegio empezamos a crecer y con las personas, con las muchachas del colegio, se nos daba la oportunidad de tener relaciones y íbamos y teníamos relaciones. Lo alimentaba con pornografía a la vez, lo alimentaba con mujeres acostándose conmigo, y esto es algo que realmente Dios lo puede llenar. Este vacío que yo tenía adentro de mi corazón lo estaba llenando con el amor de mujeres, con el amor que realmente es pasajero, pero no como un amor realmente que es eterno. Cuando conozco de Dios, nadie sabía, por ejemplo, todo lo que estoy contando es oculto a mi familia y a muchas cosas, pero llego a la iglesia y comienza un discipulado que hacían en ese tiempo los líderes de jóvenes, y en ese discipulado recuerdo tanto que hablaron acerca del tema de la fornicación. Y dijeron que la fornicación era todo deseo sexual desordenado que habían en las personas. Y bueno, nos explicaron. Y desde ese día yo quedé con eso en mi mente. Quiere decir que todo lo que yo hice durante mi vida, corta vida, ha estado mal. Lloraba mucho porque realmente estaba primero desagradando a Dios. Pues ya, como les había contado inicialmente, nací en un hogar cristiano. Segundo, estaba entristeciendo la presencia del Espíritu Santo. Y decía yo desgarradamente, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? Y era de caer y levantarse, y no estaba haciendo nada. De hecho, casi que me voy a vivir con una de estas mujeres, pero siempre estaban las oraciones de mi madre, quien estaba allí doblando sus rodillas cada mañana. En mi conciencia y en mi alma algo me decía que estaba mal, pero jamás lo había visto así explícito en la palabra, porque pues vuelvo y repito, la instrucción de mi familia, por ejemplo, tengo un hermano que me decía, yo a tu edad tenía 10 novias. Y ese fue mi mentalidad, mi manera de pensar. Yo tenía una persona en el colegio, otra persona en el barrio, hablaba con más personas en el Facebook, tenía una vida súper desordenada. Conozco el Evangelio de Cristo y empiezo a conocer. Recuerdo que llego a los pies del Señor con una novia, y con esa novia que nosotros llegamos tenemos relaciones sexuales, y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a desprender de todo el mundo que yo tenía. Entonces, una de las cosas que tuve que hacer fue eliminar mi Facebook, eliminar ciertas redes sociales y abandonar ciertas compañías, porque era tan fuerte lo que ocurría que me llamaban o me escribían y me decían, oiga, vamos a estar. Me desprendo, suelto todas esas cosas y empiezo a ser limpiado, pero era tanta la depravación en mi mente que yo recuerdo que codiciaba a las mujeres que estaban en la iglesia. Claro, ellas nunca supieron eso, pero en mi mente yo codiciaba a las personas. Las muchachas de la alabanza, por eso es que a veces uno insiste como líder en que las mujeres de la alabanza se sepan vestir, pero mi mente estaba tan depravada que en ocasiones el maligno me colocaba pensamientos de lujuria con las mujeres que estaban allá, y yo decía, Señor, límpiame.
Llegado tanto todo este proceso de satisfacer mi deseo sexual, pornografía, masturbación, tener relaciones con mujeres de la vida alegre, llegué a un punto de decir, quiero tener un hogar, quiero tener una familia, quiero llegar a mi casa y que mis hijos digan, papá, ¿cómo llegaste? Y de esta manera no lo iba a lograr. De esta manera yo tenía novias en donde en el mundo me ofrecían trago, me ofrecían drogas, me ofrecían placeres pasajeros. Pero es como cuando uno aprende un arte de manejar, de escribir, de coser, de hacer diferentes actividades. Y yo ya conocía el Evangelio y cómo podía volver a regresar. Era tanta la depravación que había en mi mente que yo entré en ayuno y empecé a decirle al Señor, Señor, yo no quiero seguir siendo el mismo. No quiero seguir siendo la misma persona. Yo salía a la calle y en todo lugar no podía dejar de ver la cola de la mujer, la parte íntima de la mujer, los senos de la mujer. Era algo que solamente yo sé que sufrí. Duré así como un año. Recuerdo que en ese tiempo que llegué con esa persona que era mi novia a los pies de Cristo, le di lugar al enemigo y caí. Estando ya en la iglesia caí, y así pasaron como, póngale usted, un año donde estuve cayendo sexualmente y yendo a la iglesia. Y es allí donde entiendo de que necesito ser cambiado, restaurado por la presencia del Espíritu Santo. Tomo la decisión de contarle a líderes, tomo la decisión de contarle mi situación a diferente clase de personas, a personas maduras espiritualmente, y son quienes me ayudan a doblegar mi corazón y mi carne. Tanto así que yo oraba, ayunaba, y es ahí donde está la disposición de cada persona. La disposición de cada persona en medio de su corazón, y es allí donde Dios no rechaza, ni mira tus errores, ni mira tus falencias. Yo no era feliz con lo que hacía porque ya sabía que le estaba fallando a Dios, y decido tomar algunas determinaciones en mi vida, empezar a ayunar, confesé mi pecado y rompí la relación de noviazgo que tenía con ella, porque sin lugar a dudas, si yo hubiese seguido ahí, nunca me hubiese podido santificar ni limpiar para Dios. Llegó el tiempo de bautizarme en el 2015 y pasaron aproximadamente 3 años donde realmente nada de nada, hasta cuando conocí a Lina, que es hoy por hoy mi esposa. Abandoné totalmente la masturbación, abandoné totalmente la pornografía, me aparté de todo lo sexual, pero los deseos que yo llevaba en mi alma eran demasiado fuertes. Yo hablaba con algunas personas de la iglesia, les confesé mi pecado, y lo único que ellos me aconsejaban era que orara y ayunara. En ese proceso recuerdo que una persona me regala un libro que se llama La batalla de cada hombre joven. En ese libro se le enseña a los jóvenes a dar una lucha, a dar una batalla contra el área sexual. Entonces ahí empieza el Señor a enseñarme cómo es llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios en el área sexual. Fue una lucha insoportable, sientes un calor por dentro, deseas experimentar lo que hiciste con esas mujeres, lo que veías en esos videos. Es una lucha tan fuerte que realmente no podías ver realmente una escoba con minifalda porque ya se te iban los ojos. Es algo que si das y abres las puertas de tu corazón, realmente es una batalla de día y de noche. Es una batalla que realmente carcome tus pensamientos. Importante que dejara de ver cualquier contenido que tendría pornografía, porque eso iba a despertar un deseo sexual. Entonces cortamos con toda clase de imagen sexual. En la televisión, cuando se veían mujeres desnudas, no miraba. Empecé a tener una mentalidad renovada y les cuento algo, ayuné y oré mucho por eso. Pasé mucho tiempo en ayuno. Lloré demasiado delante de Dios, diciéndole a Dios, Dios, borra mi subconsciente, borra los recuerdos, borra todas las imágenes que yo tengo en mi mente, Señor, y ayúdame.
Conocí a una hermosa mujer que hoy por hoy es mi esposa, quien en ella he confiado, le he contado, he hablado con ella y se me ha brindado la posibilidad de contarle todo a ella. Y es por eso que ella precisamente está aquí a mi lado, escuchando este video. Él empieza a cambiar mi manera de pensar y mi propósito ya empieza a ser casarme. Yo quería casarme súper joven, 21 años, 20 años, yo dije, yo de ahí no quiero pasar. Y Dios me permite vivir un proceso un poco largo también en ese aspecto. Pero lo que quiero decirles es, Dios se encargó de limpiarme por completo en el área sexual. Cuando yo llego a mi matrimonio, yo no llego con una mente depravada. Dios me da el privilegio de casarme con una mujer totalmente virgen que nunca había estado con ningún hombre, guardada para Dios de cuna cristiana. Y a ella yo le cuento todo mi testimonio antes de casarme. Yo le digo, yo he hecho esto, absolutamente todo le cuento. Ella se impresiona, pero no me deja, sino por el contrario siente el dolor que quizás yo después sentí. Hoy por hoy damos la gloria al Señor, que después de bautizarme, el Señor me ha levantado de nuevo y ya hoy cumplo 3 años de matrimonio en donde el Señor ha guardado mi hogar de toda esta maldad que hay en la parte sexual, en área sexual de cada persona. Y llego a mi matrimonio, empiezo una vida sexual, pero les doy un testimonio muy bonito y es con ninguna de las depravaciones que en mi vida anterior tuve. Jamás practicar cosas como sexo anal, sexo oral y toda esa cantidad de desórdenes, películas pornográficas, Kama Sutra y todo lo que yo viví, jamás. Todo dentro de la santidad de Dios. Y lo más lindo de todo es esto, que el deseo sexual alocado que había dentro de mí se calmó. Se calmó porque Dios vino a sanar y a limpiar todo lo que estaba en mi corazón. Les estoy hablando de un proceso de 6 años, 7 años quizás. Tiempo en el que, vuelvo y repito, tomé con mucha seriedad, con mucha determinación, o si no, eso me hubiese sacado de la iglesia. Ella es mi esposa, ella es la mujer que ha estado a mi lado y para muestra de un botón, el Señor me ha regalado este hermoso hogar. ¿Y cuál es la manera en que, por ejemplo, yo como pastor o como hombre hago para guardarme y para no darle lugar al maligno? Es a través de la oración, del ayuno y de la confesión. Siempre que el maligno me quiere llenar de deseos malos en mi corazón, yo voy a la presencia de Dios y se los confieso. Dios nos cuida, Dios nos santifica y hoy en día le damos la gloria a Dios porque toda esa depravación cambió. Traté de ser muy breve en el testimonio, espero que les haya gustado y que sea de mucha edificación para sus vidas. Amigos, amigas, yo sé que la parte sexual dentro de la juventud es muy difícil. Pero cuando tienes claro de que tu vida, tu virginidad debe hacerse en el momento exacto, es algo tan especial. Y yo sí les invito a que tomen esa decisión, arriésguese de que el Señor tome sus vidas y Él comience a hacerles caer y entender de que Él es el camino, la verdad y la vida. Sin importar la depravación sexual, moral que usted haya tenido o en la que usted se encuentre, si usted toma las cosas con responsabilidad y empieza a dar una batalla, usted va a ser libre y santificado por el poder de Dios. Hoy tengo una mente nueva, hoy tengo un corazón nuevo y ya no soy ese hombre depravado que alguna vez fui, gracias al poder de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús.